Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos todos los días desde un canal que hemos sido verdaderamente acosados y limitados, pero aquí estamos, seguimos dando la cara y en pie, con la esperanza de que próximamente podamos recuperar las libertades y las posibilidades de poder llegar como llegábamos antes, estar en intercambio, estar normalmente como cualquier canal que tiene la planta y la capacidad que tenemos de Global TV. Y por eso me da mucho orgullo este esfuerzo que hacemos día tras día para llegar a ustedes. Y de verdad, pues, el tema petrolero nos tiene a todos sumamente preocupados porque por primera vez en tantos años, como no hicimos ninguna previsión y esta revolución se lo tragó lo que produjo, lo que no produjo y nos endeudó el triple, quién sabe cuánto que es. Hay una realidad donde el venezolano pues está siguiendo muy de cerca qué está pasando con el petróleo, cuánto más nos va a tocar esperar, el tema de PDVSA que ha sido pues víctima de todo esto, de estas duras realidades, unos escándalos y unos actos de corrupción jamás vistos en la historia de su creación. Esta revolución se ha hecho característica por estas duras realidades porque ciertamente parece que llegaron fue para agarrarse todo, pues en bolívar, en euro, en la moneda que sea. Pero lo cierto es que PDVSA parece más una cafetera, esa cafetera vieja, uno se le parte el corazón si uno va por Punto Fijo y ver lo que pasó en esa explosión y el nivel de deterioro que hay ahí y la poca recuperación que han tenido esas plantas y toda esta realidad. Y por eso estoy encantada de poder tener aquí y haberlo podido sentar, porque se la pasa brincando mucho, a mi querido amigo, compañero, extraordinario analista y conocedor de la materia petrolera como es Eleodoro Quintero. Eleodoro, es un gusto tenerte, eres diputado de la Asamblea Nacional, muy inquisitivo con todo este tema petrolero, ha sido de las pocas voces que nos quedan como referencia, hablando claro de esta realidad. Y bueno, es un gusto tenerte pues para que nos empieces a enfocar ante esta crisis que nos espera a los venezolanos con el tema petrolero, y no sé si puedes hacer algunos análisis financieros de lo que es la Venezuela que estamos viviendo ahorita y la comparación de la cantidad de millones que se percibieron y que se perdieron, porque no sabemos dónde está, y tú tienes información porque sé que eres un diputado muy activo, y bienvenido, Eleodoro. Muchísimas gracias por la invitación, Iraida, un saludo a la audiencia y bueno, encantado de intercambiar impresiones aquí de nuevo en tu programa. Pues el país se encuentra ahorita en una situación en donde lo agarró por sorpresa una situación de precios bajos del petróleo que arrancó hace aproximadamente un año ya, por esta época del año pasado, y en la cual el precio cayó a un poco más de la mitad de lo que venía siendo el aproximado promedio de los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Que hay que recordar, Eleodoro, porque yo te he tenido aquí varias veces, y más de una vez dijiste que había que prepararse para este momento, que además del tema de los dineros que se iban por esa cortada del presupuesto donde entraba el situado la mitad de lo que se producía en tema petrolero, también te tenía muy alarmado el endeudamiento y la poca capacidad previsiva que estaba teniendo el gobierno frente a la realidad de una contingencia como esta, ¿no? Sí, bueno, tener deuda no es malo si existe capacidad de pago, planificadamente estructurarla y pagarla en base a lo que son las inversiones y los negocios que ella implique. Lo importante de la deuda que se haya contraído en Venezuela, que solo en PDVSA monta o pasa los 40 o 50 mil millones de dólares, de hecho, de una manera muy particular, ventas de petróleo a futuro, o sea, que aún se encuentra debajo de la tierra, pagado posteriormente, sin aprobación de los organismos fundamentales, como lo manda la Constitución, la Asamblea Nacional, etcétera, ¿no? Lo importante de esto es dónde quedaron esas inversiones que trajeron, porque, por ejemplo, en los 80, Brasil, por citar un país, cuando se hablaba de las megadeudas y del FMI, de la satanización, del protocolo de Washington, etcétera, donde nosotros, por cierto, adquirimos una deuda externa muy grande. No solo nosotros, toda Latinoamérica. Brasil, decían, es el deudor más grande, debe 80 mil millones de dólares de aquella época.
¿Y dónde están? Bueno, ahí tienes 3 siderúrgicas, tienes aquel parque industrial instalado que se debía, que no se había podido financiar adecuadamente por crisis globales energéticas, pero que allí estaba. O sea, ¿dónde están las inversiones y los préstamos que hicieron? ¿Dónde están las plantas? Por poner un solo ejemplo, en estos días hablaba por aquí el ingeniero Monod sobre el tema eléctrico y el tema de agua. Hay una planta hidroeléctrica que se llama Tocoma, que la están haciendo desde el gobierno anterior. ¿Perdón? Esa es la que está en La Guajira. No, en el Guri. En el Guri, ajá. Esa es la 4ª represa del Bajo Caroní, que tienen en construcción aproximadamente unos 16 o 17 años. Periodo de la Revolución. Que genera un 25% de lo que genera la planta Guri, que fue la primera que se hizo, llamada Raúl Leoni. Ahora le cambiaron el nombre, no recuerdo exactamente cuál es. Guri, en su momento, se hizo en 3 años y medio y genera la primera etapa de 5.000 megavatios. Se concluyó en ese tiempo. En 16 años, con todos los recursos financieros y tecnológicos de la época, no han podido concluir Tocoma. Y concluyeron Caruachi, en el Bajo Caroní, hidroelectricidad para el sistema interconectado del país, la concluyeron porque ya prácticamente venía 75% en completación de ejecución cuando este gobierno arrancó en el año 99. Es que uno va... ¿Dónde quedaron las inversiones? ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde está la infraestructura manufacturera, industrial? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Lo que quedó fue la deuda. Y no quedó nada entre manos. Que uno cuando va a Puerto Ordaz y mira aquella planta y mira aquello, uno dice, Dios mío, de verdad, qué grande fue la 4ª. Y cada día se le queda más grande a esta revolución, que lo que nos ha dejado son como migajas de cosas, y me encanta. Vamos a meternos por ahí, vamos a comerciales, entonces vamos a contrastar lo que ha sido el nivel de endeudamiento de esta revolución frente al nivel de calidad de obras, calidad de vida que tenemos los venezolanos hoy por hoy. Y por si fuera poco, la devaluación que cada día nos mata y nos ahoga más. Ya venimos, no se retiren.